lo que está pasando en Israel tampoco es casualidad, la guerra, los conflictos, y todo eso es un combo de cosas que cuando uno lo va uniendo va cerrando el panorama o el mapa de Dios, la hora, el tiempo final que está en la Biblia. Amén, hermano. Bien, en esta mañana vamos a hablar, o por lo menos empezar con dos palabras que son antónimas una de otra, contrarias. Dos palabras que tienen que ver, si las podemos agrandar, bien, si no, no te das problema. ¿Las leen de allí del fondo de todo? Muy bien. Fácil y difícil. Fácil y difícil. Son opuestos, ¿no? O es fácil o es difícil. No hay un término medio, ¿verdad? Si usted tuviera que elegir en esta mañana una de las dos palabras, ¿cuál elegiría? Parece obvio la respuesta, ¿no? Fácil. Muy bien. ¿Todos elegirían fácil? Algunos dicen, no, voy a ver qué puede predicar el pastor, voy a pensar en la difícil. Todos queremos las cosas fáciles, pero todos sabemos que lo fácil muchas veces se convierte también en difícil, ¿o no? Le pongo ejemplos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, esto es muy fácil y se le ha complicado? Esto es muy sencillo de hacerlo. Quizás Ricardo que está allí dice, esto es batir y hacer así nomás, un merenguito y se queda y se le cortó y adiós, y así otras tantas cosas, ¿no? Algo que parece fácil, sencillo, se nos complica, gracias Marta, y algo que parece complicado o que es difícil, porque difícil, complicado, es más o menos lo mismo, se nos hace fácil. Yo recuerdo muchas veces en mi adolescencia, cuando estudiábamos o íbamos al liceo y teníamos escrito, esto es una papa, esto es fácil, ¿verdad? Sea el escrito, sea el oral, esto es muy fácil porque es justamente el área que más manejo o el tema que más manejo, y nos hacían preguntas de que ni siquiera teníamos idea de que entraban dentro de ese tema. ¿No le ha pasado? Esto es fácil y se nos ha complicado. Y otras veces hemos dicho, qué complicado, qué difícil, ¿qué es esto? Y realmente se nos ha hecho muy fácil. Y así podemos hablar de muchos ejemplos, ¿no? Por el término futbolístico, esto es 4-0 de entrada, ¿no? Y pierden 4-0 al revés, ¿no? La confianza en las cosas que parecen sencillas, que parecen fáciles, como dije, en la cocina, en el trabajo, en el estudio, en la vida y en la iglesia. Nos parecen sencillas, fáciles. Ahora, si yo le hago una pregunta en esta mañana y luego de ver todo lo que vimos, ¿es fácil el Evangelio? ¿No es fácil el Evangelio? ¿Es difícil? Humanamente hablando. Porque para Dios es muy fácil el Evangelio. ¿O no? Acá tenemos un gran ejemplo de lo que vamos a mirar en esta mañana. El Evangelio es fácil, hermano. Es creer, es aceptar. Ahora, como dijo Silvia, nosotros somos los que podemos realizar que sea más fácil o más complicado. Porque usted y yo no estamos 100% las 24 horas del día conectados con Dios. No vivimos en el espíritu, vivimos más en la carne que en el espíritu. ¿Sí o no? No, pastor, yo vivo en el espíritu 24 horas. Discúlpeme, desde que, para no poner nada grave, ¿no? Usted enciende y ve el informativo 1 hora y no está en el espíritu. Directamente, no está en el espíritu, no está unido al Señor, no está orando, no está pensando en las cosas espirituales. Así que no estamos 100% en el espíritu las 24 horas. Entonces, lo que nos debería resultar fácil se nos hace muy difícil, y pensamos que el Evangelio es difícil, pensamos que el Evangelio es muy complicado, pensamos que el Evangelio es
algo inalcanzable y todo lo que Dios nos promete. Recuerden cuando Pablo llegó a Atenas, allí, ¿verdad? Tenían dioses de todos los colores, de todas las razas y de todos los tamaños y de todas las profesiones. Sin embargo, había un Dios, una placa del Dios desconocido. Y cuando Pablo, después de una disertación extraordinaria y explicación del Dios desconocido, muchos dijeron, no, se dieron vuelta y se fueron. ¿Por qué? Porque era muy simple, era muy sencillo el Evangelio. ¿Cómo que solo hay que creer? ¿Cómo que solo hay que aceptar que quien murió en la cruz es el Señor y el Salvador y Él ya hizo todo lo que humanamente el ser humano puede hacer para ser salvo? Ese es el Evangelio, simple y sencillo. Y yo quiero invitarles a mirar, no sé si antes de... ponemos el versículo bíblico. Ahí está. Mateo 11, 29, vamos a leer los anteriores, pero el último versículo dice: acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde, así encontrarán descanso. En la Reina Valera lo podemos poner: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El 28 lo tendremos, cuando habla de que es fácil y ligera mi carga. Si no, le haré yo pasándote el versículo. Vamos a leerlo por las dudas, aunque ya lo leímos. Mateo 11. El 30, perdón, el siguiente, el 30 es. Me comí el 30. Ahí está, bien, arrancamos de atrás por adelante. Porque el yugo que les pongo y la carga que le doy llevar son ligeros, dice la Dios habla hoy. Pero la Reina Valera, pobre Axel, y bueno, 11:30. Ahí está. Ahí está. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijo Jesús: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pensemos humanamente nomás. ¿Es fácil el yugo? ¿Es ligera, liviana la carga del Señor? Dice, bueno, lo dijo el Señor. Si lo dice el Señor, bueno, esto es una de las más maravillosas paradojas de Cristo, que sin duda es la esencia del Evangelio. Si entendemos el versículo 30, entendemos todo el Evangelio de Jesús. Miren qué sencillo, pero a la vez complicado. Por eso, fácil y difícil, sencillo, complicado. ¿Qué es una paradoja? Ahora sí podemos poner la placa. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una idea extraña, opuesta a la que se considera la opinión general o con una contradicción lógica, pero cuyo contenido es verdadero. Seguimos el concepto, ¿no? Humanamente llevar un yugo, humanamente llevar una carga, ¿es fácil? ¿Es liviano? Cualquier carga que usted lleve sobre sus lomos puede ser liviana hoy, dentro de media hora, una hora, pero llévela todos los días. Ponga una mochila y un ladrillo en sus lomos, en la mochila, en un ladrillo es liviano, por decir. Pero llévelo todos los días de su vida. Los niños que van a la escuela con las mochilas y los libros, que a veces uno agarra y dice ¡buah! O sea, es una paradoja lo que dijo Jesús. Pero es una paradoja maravillosa, es una paradoja que habla y refleja lo que para Dios es realmente la vida del cristiano, lo que para Dios es realmente el Evangelio. Y sabe,
podía haber dicho, en otras palabras, mi yugo es difícil de llevar y mi carga es muy pesada. Estaría diciendo lo mismo que acaba de decir el versículo que leímos. Sin embargo, yo llevo sus cargas, yo llevo sus problemas, yo quito su cansancio. Y es lo mismo pero invertido. Entonces, cuando entendemos que lo difícil para nosotros se hace fácil y posible para Dios, ahí las cosas cambian. Por eso, como Silvia decía, depende de nosotros que el Evangelio sea fácil o complicado, que el Evangelio sea accesible o difícil de aceptar o de poder llevar adelante. Si miramos la vida de los discípulos, ¿le fue fácil o le fue difícil? Acabamos de ver videos de la iglesia en el mundo perseguida, o sea, no importa régimen, no importa el mundo, no importa cultura, no importa raza, no importa, ¿es fácil o es difícil? Humanamente hablando, es difícil. ¿Por qué es difícil? Por causa de los sistemas, por causa del que reina el mundo. Satanás, dice la Biblia, es el príncipe del mundo. Y él, por supuesto, que se va a oponer y no va a querer que usted y yo de ninguna manera alcancemos la paz, la felicidad y vivamos en el espíritu o relacionado, unido con el Señor. Todo lo contrario, hermano. Entonces, Jesús estaba hablando allí en el versículo 30, volvemos si podemos, Axel, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y claro, ¿por qué dijo esto? Porque anteriormente comienza estos versículos por el 25, 26, allí dice: Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Padre no conoce a nadie sino es a través del Hijo, y a lo que el Hijo Jesús, se lo quiera revelar, dice la palabra. Jesús estaba hablando de la capacidad del ser humano de poder entender por revelación y no por conocimiento, no por oír, no por información. Hoy tenemos un evangelio de información, un evangelio de conocimiento, un evangelio intelectual, un evangelio aprendido. Y ese evangelio intelectual de conocimiento y aprendido es un evangelio que se hace muy difícil, se hace prácticamente imposible de cumplir. Y tarde o temprano termina en cansancio y termina en fatiga, y tarde o temprano terminan los soldados del Señor desertando. Pero el verdadero evangelio es el que paradójicamente el Señor estaba diciendo que era fácil y que era ligero. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque la mayoría de la gente sabía que esto no era real, sabía que era algo irreal, sabía que era algo ilusorio. Estaban mirando el evangelio y decían: no, lo que está diciendo este hombre no es cierto. Pero era la verdad revelada del Señor para los que creen, para los que abren el corazón a Dios. El evangelio es posible, es real, es cierto y produce lo que Dios ha dicho que va a producir en su palabra, en su tiempo y en su forma. Así que el evangelio es difícil, humanamente es casi imposible de cumplir la palabra del Señor. Pero con Cristo y por revelación del Señor es fácil, porque es Él el que hace todas las cosas a través de nuestra vida. Amén, hermano. Entonces, la revelación, ¿qué es? La palabra de Dios, la comunión del Señor, lo que Dios dice, lo que Dios nos habla, la dirección de Dios, el poder ser guiados por el Señor. No, porque yo creo, no, porque a mí me enseñaron, no, porque yo aprendí esto o aquello, no, y perdón Silvia que uso porque has estudiado, porque del griego al hebreo y la traducción y que de aquí y de allá, y podemos buscar 5 millones de argumentos.
Pero la revelación no es otra cosa que Dios a través de su Espíritu Santo implantando y poniendo su verdad en su corazón, en su mente, en su alma, en su vida, de tal manera que aunque lo persigan, aunque le digan que lo van a matar, usted está convencido, como dijo Pablo, para mí el morir es vivir. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesucristo, porque la palabra de Dios encarnada, el verbo hecho carne, se apodera tanto de usted y de mí que ya no somos dueños de nuestras acciones. Aunque yo quiero hacer algo, en definitiva no lo puedo hacer. Es muy diferente al Evangelio que no debo hacerlo. Dios dice que no mate, Dios dice que no robe, Dios me dice y me esfuerzo en hacerlo. Y eso es religión. Y la religión no ha llegado a ninguna parte, no ha podido cambiar a ningún ser humano. Pero la revelación de Jesucristo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo es lo que transforma y cambia el corazón, la mente y el alma del hombre. Por eso en este versículo o en estos versículos, cuando luego de esa revelación los sabios no podían entender, Jesús hablaba en parábolas y en ejemplos y cosas cotidianas y se decía, ¿qué quiere decir? Y era tan sencillo que los niños lo entendían, pero los sabios que le buscaban como dice allí, lo más profundo y buscaban y argumentaban, y era algo tan sencillo. Es fácil, es ligera mi carga. Llevar un yugo significa estar aliado, unido, ¿no? No significa yo tener mis ideas, mis principios, mis condiciones, mis normas, mi estilo de vida, mi forma, y que hago lo que me conviene, y que me parece, y que me sirve, y cuando Dios me dice algo que es duro, doy vuelta a la hoja y digo, no, esto debe ser para Silvia, para Axel o para... No, es para mí, Dios me habla, Dios me revela su palabra. No queremos aceptar porque no queremos cambiar, porque no nos gusta cambiar, porque no nos gusta tampoco que nos digan lo que está mal, nos gusta que nos digan que está bien. Cuando uno analiza los grandes, no grandes, me equivoqué en la expresión, sí hubieron grandes profetas en la Biblia, pero hoy los profetas en términos generales, la mayoría de las profecías que traen cuando la gente pasa adelante, ¿qué son? Mira, arrepentite porque si sigues adulterando, pecando, te vas al infierno y te vas a morir, te dice el Señor. ¿Es el tipo de profecía? No. ¿No le parece raro, casual que Dios nos diga eso en tiempos que estamos viviendo? ¿No le parece difícil que Dios no reprenda el pecado en este tiempo, por ejemplo? ¿No le parece raro que solamente la gente busque simpatías de Dios, o sea, aplausos de Dios, beneficios de Dios? Sos tan bueno, sos tan lindo, sos tan maravilloso, estás haciendo tanto bien la cosa, te amo tanto. Y allí todo el mundo sale contento y feliz, pero su vida es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque ha recibido información, porque ha oído lo que quiere que le digan. Como en la campaña política, ¿no? Ya a mí me está aburriendo, imagínense, todavía nos quedan 2 meses, ¿no? Me aburre escucharlos a todos, no pongo a nadie en ningún lugar, todos, cualquiera que hable me aburre. Y van a los cantegriles, lugares pobres, y sacan fotos con los niños, y digo, después se lavarán en Aguajane, imagínense, ¿no? Y se abrazan y sacan fotos y recorren y qué necesitas y después se olvidan por 5 años, adiós. Sea quien sea el partido y el color, hermano. La política es eso. Eso es política, sucia, egoísta. Utilizan la gente. Ni que hablar lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Que Dios nos ayude, y no es político lo que estoy hablando, sino estoy hablando de cuando las personas se empoderan, cuando las personas piensan que son
el sobre todo, el que pueden hacer. Pero sabe, más acá, más allá, Dios se encarga, ¿eh? La justicia de Dios llega por donde sea. El pueblo venezolano, cristiano, evangélico, que ora tarde o temprano, va a hacer que la aguja y la mano de Dios se mueva. Y cuando menos pensemos, suceden las cosas. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo el control del mundo. Y Dios tiene la última palabra siempre. Entonces, Jesús estaba haciendo un llamado después que habló acerca de la revelación y dijo la importancia de poder aceptar el Evangelio. Se hablaba en esta mañana de la importancia de ser agradecido, de la importancia de valorar el tiempo que tenemos, la libertad que tenemos, pero aún así no nos damos cuenta. Entonces busquemos a Dios en este tiempo. Busquemos que Dios nos hable, busquemos que Dios nos guíe, busquemos que Dios nos dirija, busquemos que Dios de alguna manera nos ilumine nuestra mente, que muchas veces está más en tiniebla que en la luz. Y no estoy hablando de las tinieblas, oscuridad y pecado y maldad. Simplemente no podemos ver. Se va a reír, pero le voy a contar un ejemplo. Ayer o anoche, cuando llegamos de noche a nuestra casa aquí en Montevideo, abro la puerta del dormitorio, la cierro, prendo la luz y había un pajarito volando. Se ve que había entrado, no sé por dónde, y no podía. Y bueno, y si lo agarra la Dora, se imagina la fiesta que se hace. Entonces, digo, tengo que salvar a este pájaro. ¿Cómo hago? Agarrarlo volando. Y por allá se me ocurrió apagarle la luz. Le apagué la luz y vi que paró, o sea, sentí el ruidito que paró arriba de un ropero. Entonces yo voy, casi lo agarré, pero se me escapó. Entonces digo humanamente, bueno, voy a la mochila, tengo una linternita, voy a apagar la luz y con la linternita la prendo y la apago y ahí lo voy a agarrar. Ese era el pensamiento mío. Pero cuando apago la luz, para abrir la puerta con la mano derecha, le voy a hacer el ejemplo porque si no me va a entender. Mi mano estaba así y yo apago la luz, voy a abrir la puerta, en eso siento que el pájaro vuela. ¿Dónde paró? En la mano. Y ahí lo agarré. ¿Entendió el pajarito? ¿Usted cree que eso es natural, humano, que sucede? No. Yo quería salvar a esa ave, pero la Biblia dice que aún las aves dependen de Dios. Aún Dios cuida de ella. Entonces mi esfuerzo por querer agarrarlo fue en vano. Y Dios hizo que viniera y aparte tenía la mano así. Fue solamente cerrar los deditos y lo agarré al pájaro. Y yo digo, es maravilloso Dios. Porque yo no puedo pensar que eso es un hecho de la casualidad. No puedo pensar eso, hermano. Mi vida no es casualidad. Yo todo lo que me ocurre lo atribuyo a los hechos divinos. Lo atribuyo a Dios. Para bien o para mal. ¿Por qué para bien o para mal? O para enseñarme, o para corregirme, o para evitarme. Se cerró una puerta y porque Dios no quería que fuera por ahí, es porque poder por otro lado. Y nosotros pechamos y tratamos de tirarla abajo. Es ahí, Señor, porque yo quiero esto, esto es para mí, tú me lo hablaste, tú me revelaste. Si Dios cierra una puerta, Dios abre otra. También son mensajes. Mire que me encantan las aves. Y debo tener foto no menos de 10 aves que tengo en mis manos de la misma forma, dentro de mis hogares. Un día, dentro de un auto, agarré un picaflor. La mayoría de esas fotos que la he mostrado me ha dicho, esto lo has hecho como Photoshop, no es cierto. Que crea el que crea. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios está en las grandes cosas y Dios está en las pequeñas cosas. En el Viejo Testamento, ¿se acuerda con el reinado de Saúl cuando Jonathan salió con su paja de arma frente a enfrentar a los filisteos? Había una prohibición, ¿se acuerda? De que los soldados no comieran, no hicieran nada, que si comían los iba a matar, porque él quería que luchara y estaban concentrados en la guerra, había hecho una estrategia de guerra.
Y allí Jonathan le dice a su paje de arma, dice, mira, dice, vamos a subir, dice, al campamento de los filisteos. Si nos dicen y cuando nos vea que subamos, lo tomaremos de parte de Dios. Dice, porque total, para Dios no es difícil salvar con muchos o salvar con pocos. Así que si Dios quiere, vamos a subir. Que Dios nos ayude, hermano. Usted y yo iríamos para el lado opuesto. Sin embargo, ellos fueron al centro de las tiendas y del campamento enemigo. ¿Cuál es la diferencia? Dios. Mi yugo. Dios va conmigo. Dios está conmigo. Donde vaya, no estoy solo. Dios está ahí. Dios va a hacer algo. Dios puede hacer algo. Dios puede revertir algo. Dios puede hacer lo increíble, maravilloso, como le dijo a Jeremías en el capítulo 32, y luego esa preciosa palabra del 33, clama a mí, yo te responderé. ¿Se acuerda? Pero en realidad esa era la respuesta, porque en el capítulo 32 Dios le trajo una revelación que la ciudad iba a ser tomada por los caldeos, iba a ser destruida, iba a ser prendida a fuego, iba a reinar el rey Nabucodonosor ahí. Jeremías estaba en la cárcel y Dios revelándose de las cosas que iban a pasar a futuro. Y dice, mirá, va a venir tu tío, dice, para venderte la propiedad, cómprala, llama a Baruca, que entonces como oficiaba como de escribano, sella la propiedad, cómprala. Entonces en el capítulo 33, luego de que Dios le dice, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas, que es muy amplio el concepto, pero su cabecita estaba, pero yo me estoy volviendo loco. La ciudad va a ser destruida, prendida a fuego, va a ser tomada por otro reino, quién sabe cuántos años va a estar todo esto cautivo, y yo voy a comprar una propiedad, el peor negocio, y todavía en la cárcel. ¿Usted compraría un lugar en cualquier punto sea Punta del Este, donde sea de Uruguay, si sabe que va a ser invadido por otro país y va a haber una guerra y no sabe los años que va a estar, si va a vivir o no va a vivir? ¿Entiende el concepto? Pero ¿sabe? Dios le dice, sí, compra la propiedad. Porque Jeremías ahí repite lo que dijo Jonathan. Dice, yo sé que para ti no hay nada imposible. Pero Señor, ¿me estás pidiendo que haga algo ilógico? Acuérdese de la paradoja. Ilógico. Contra lo natural. No tiene sentido lo que estás diciendo, Dios. Si me dices que la ciudad va a ser destruida, prendida a fuego, y lo dices tú, eso va a pasar. Pero todavía me dices que haga algo más ilógico. Hermanos, que Dios nos ayude en este tiempo a poder tener esa revelación clara del Señor. En ese versículo, en el 28, el 27, Jesús dice, venid a mí los cansados y cargados, y yo les daré descanso para sus almas. Ayer o anteayer hablábamos con mi esposa algo del alma, creo que tuvieron algo del Zoom de eso. No sé si lo cambiaron. ¿No llegaron? Ah, bueno, llegarán para el próximo. ¿Qué es el alma, hermano? Descanso para tu alma. ¿Qué es su alma? Porque usted sabe lo que es un cansancio físico. Usted sabe lo que puede ser un cansancio mental. Usted sabe lo que... Pero el alma es eso. Es la esencia. Yo decía a mi esposa, el alma es como el ADN del ser humano. Es único, exclusivo. Es lo que va a ser salvo. Es el ser. Es lo que lo hace a usted un ser vivo. ¿Verdad? Cada uno tiene una idiosincrasia, un pensamiento, una ideología, una forma de ser, una forma de hasta de reírse, los gustos. El alma
tiene que ver con el intelecto, los afectos, la capacidad de razonar, de pensar, de tomar decisiones, las emociones. Voy a hacer que tu alma pueda tener paz. Porque sabe que, como digo siempre, los cansancios nos cansamos todos y los físicos son fácil de sacarnos, ¿verdad? Le copiamos a Silvia, nos vamos a Malta y allá nos enchufamos del mundo, del trabajo, de la rutina. No es que no hiciste el servicio a Dios, Silvia, sino también descansaste y está bien. Eso es lo bueno de irse de vacaciones con Dios. Ahí está, no muy bien, muy bien. Después me da la fórmula, Silvia. Además es un lugar sumamente seguro. Muy bien. Voy a andar a cualquier hora tranquilo. Vamos a hacer una excursión a Malta. Bueno. No, al pastor. Que no te crío. Le dije, vamos a la iglesia. A la iglesia le dije, vamos. A hacer una excursión. Ah, bueno. Ahora, cuando el alma se cansa, hermanos, ¿qué sucede? Usted puede seguir su vida, pero ¿y? A veces sí, bueno, duele el alma. Mi esposa estos días aconsejaba a un familiar que está en otro país muy grave y le decía, pensá que la vida sigue, pensá que las situaciones sí son difíciles, pero ten esperanza, porque sin duda Dios siempre tiene la última palabra en todo. Pero claro, cuando uno se centraliza en uno, cuando uno no entiende la revelación de Jesucristo, y como por eso empecé con la palabra fácil y difícil, y lo vemos todo difícil, y lo vemos todo negativo, y lo vemos todo imposible, esa es la parte humana, esa es la parte que no nos ayuda a la información, porque alguien viene y nos dice, pero hermano, ten esperanza porque Dios... Esa es la información que usted le puede brindar. Pero ese hermano o esa hermana lo que necesita es que Dios se revele a su vida. Que Jesucristo venga a través de su Espíritu Santo y él tenga la convicción, la seguridad de que Dios es el Dios de esperanza. Por eso no prolifera el Evangelio, porque cada vez hay menos revelación y no porque Dios no quiera revelarse, es porque cada vez hombres y mujeres le dan lugar a tantas cosas y menos a Dios en sus vidas. Yo siempre digo, hermano, no soy una persona que paso de rodillas, es más, hace tiempo que no me duele ni estoy con las rodillas orando, pero hablo con Dios. Porque yo nací siendo un niño y mi madre me enseñó a hablar con Dios, aunque era católica. Y hablar con Dios es pensar, meditar. Estoy trabajando, haciendo algo, ¿cómo hago Dios y cómo sería? Y me voy media vuelta y cuando vengo tengo todo el panorama hecho. ¿Por qué? Como lo de ayer del pájaro, yo tratando de agarrarlo por medios humanos y después, cuando simplemente bajé la guardia, dije, bueno, dijo Dios, ¿viste qué fácil que es? ¿Viste qué fácil? Y a veces nosotros nos complicamos. Y esto no significa, hermano, como digo, que usted exagere y diga, Señor, entre a Toto por nombrar una zapatería. Señor, ¿qué zapato me compro? ¿El rojo, el azul, el verde, el anaranjado? ¿De taco bajo, de taco alto? No. Usted compre de lo que le guste. Porque seguramente, como usted es diferente a cada uno, lo que a usted le gusta a mí no me va a gustar. Usted va, sí, eso también. Usted va a comprar algo y se va a llevar la sorpresa. Si está casado, llega a su hogar y dice, mira mi amor lo que me compré, qué lindo. Y uno dice, oh, qué horrible. No, él se lo va a decir, ¿no? ¿Cómo me queda esto? ¿Bien? Diga bien siempre. No, no es mentir. Porque si a la persona le agrada, le gusta algo, usted tiene que respetar los derechos de los demás. Hay ropa que a mí me gusta y a mi esposa no le gusta, pero a mí me gusta. Porque somos diferentes.
Ayúdanos, Dios. Lo fácil lo hacemos nosotros difícil. Y lo difícil no lo logramos hacer fácil, que aunque quisiéramos. Porque el único que puede cambiar las cosas es Dios. Por eso el llamado del Señor es: venid a mí los cansados, los cargados. Y ahí en el cansados y cargados Jesús estaba hablando literalmente del trabajo diario, ¿verdad? Pero también, o sea, el trabajo activo, pero también estaba hablando del trabajo pasivo. Hay gente que no trabajaba y estaba cansada. No es el trabajo solo que cansa. Muchas cosas cansan en la vida. Se cansa el ser humano de la rutina, se cansa el ser humano de su vida, se cansa de las necesidades, se cansa de no poder tener éxito en la vida o lograr lo que desea, se cansa de tantas cosas. Pero Jesús dice: venid a mí si estás cansado. Venid a mí si no encontrás el consuelo, la paz que necesitas. Y yo te voy a dar paz en abundancia. Y yo voy a hacer de ti un hombre y una mujer diferente. Pero va a ser el Señor en tu vida. Sí, yo sé, pastor, lo que usted dice, pero ¿sabe? El médico me acaba de desahuciar. ¿Y por qué no pensar que el médico se equivocó? No, ¿qué vamos a pensar eso? Mi esposa decía en estos días a esa persona que la ciencia lo había declarado, ¿cómo fue, Judith? Incapaz. Incapacitado. Con 50 años, incapacitado para realizar cualquier tipo de tarea y trabajo. Nada, no puede hacer nada. Incapacitado y además con un futuro a corto plazo y con mucho sufrimiento y dolor. Mire qué esperanza. Pero sabe, hermanos, cuando uno conoce a Dios, no me pregunte cómo Dios hace las cosas, pero yo sé que sí, Dios hace cosas maravillosas. Por eso, en esta mañana, para cerrar, volvemos al versículo 30, ¿hasta allí? 29 o 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Baja un poquito. Ahí va. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo todos sabemos que era la madera que unía dos bueyes, ¿no? Ponían un buey viejo y un buey nuevo. El buey viejo era el que llevaba la carga, pero como viejo que era ya tenía la experiencia y no se mataba y no se sacrificaba de entrada, sino que empezaba lento, de a poco, a agarrar el tranco hasta que la carreta iba a girar más de a poco más rápido, y entonces iba a alivianar la carga. Y el buey joven arrancaba con todo y a las 50 metros estaba cansado. Entonces Jesús usaba ese ejemplo para decir: únanse a mí, yo ya tengo experiencia, yo ya llevé muchas cargas, yo ya vencí a Satanás, yo ya sé todo lo que ustedes van a vivir en la vida. Yo sé todas las etapas que ustedes van a pasar. Yo las pasé. Yo fui tentado en todo y vencí, dice el Señor. Pero únanse a mí, entonces yo los voy a hacer que su carga sea liviana. Yo voy a hacer que sea fácil. Claro, si sacamos el yugo, sacamos la unidad, sacamos la unión, sacamos lo que nos une al Señor, estamos solos. Y cuando estamos solos, ahí es que no podemos más. Pero en esta mañana Dios te está diciendo y me está diciendo a mí que unido a Él, su carga y su yugo es fácil y ligero o liviano. Su vida, sus problemas, sus situaciones difíciles, cada uno las tenemos de diferentes formas, van a ser fácil y ligera de llevar. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a hacer posible. Porque Él va a llevar y ya
llevó sus cargas y mis cargas en la cruz del Calvario y nos dio su victoria para que por medio de Él seamos más que vencedores ante toda cosa creada, ante el pasado, el presente y el futuro. Amén. Por lo tanto, la paradoja de Jesús es una verdad absoluta. Y aplíquelo a su vida. Lo que para mí es difícil, para el Señor es fácil. Gloria a Dios. Lo que yo creo que es fácil, se me va a complicar. Pero Dios me lo va a ayudar a hacer fácil. Dios es todopoderoso y obra de forma y de manera que nuestra mente no puede entender. Entonces, una de las formas, una de las metas o uno de los propósitos para poder salir cuanto antes de nuestras difíciles situaciones es descansar en las manos del Señor. Es levantarnos y pensar y decir a nosotros mismos: tú vas a hacer algo, Dios. Tú estás obrando. Tú sigues obrando. Y tú vas a hacer lo necesario. O si no, como decía la hermana, a veces nos prueba o nos habla a través de situaciones difíciles. Pero todo nos ayuda bien, dice al final, a los que aman a Dios. Así que en esta mañana, hermanos, póngase de pie.